Hola a todos y bienvenidos a Hablemos de Educación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido en educación preescolar, la educación física. Sabemos que hay muy pocas plazas para docentes especializados en esta área y que en muchas ocasiones las maestras de grupo deben hacerse cargo de estas clases. Con la implementación de la nueva escuela mexicana, es decir, la NEM, algunas sienten que no pueden cubrir todos los contenidos, lo que pone en riesgo la educación física en los primeros años de los niños. Para hablar de esto, nos acompañan tres compañeras de la licenciatura en educación preescolar. Hani, quien ha investigado sobre la importancia del movimiento en el desarrollo infantil. Campa, que ha realizado prácticas en escuelas donde no hay maestros de educación física. Aideli, quien nos dará su punto de vista sobre cómo se vive esta situación en la actualidad. Y su servidora, Alondra, quien será la moderadora en este podcast. Bienvenidos a todos. Para empezar, hablemos de la realidad en las escuelas. ¿Han visto que haya maestros de educación física en preescolar? Fíjate que la mayoría de escuelas de preescolar no cuenta con un maestro de educación física, así que los maestros frente a grupo tienen que hacerse cargo de estas clases. La verdad se les complica mucho al momento de planear, porque además de hacer actividades de lenguaje, de pensamiento y otros temas, también tienen que pensar en cómo incluir el movimiento a la rutina diaria. Muchas veces lo hacen de manera intuitiva o improvisada, lo cual limita la calidad y profundidad del aprendizaje físico que se podría lograr con una intervención especializada. Híjole, pero ¿qué opinan de esta situación? ¿Creen que de verdad se le da la importancia necesaria al movimiento en preescolar? El problema es que muchos no tienen formación en educación física, así que a veces solo dejan que los niños jueguen libremente en el patio en lugar de hacer actividades más estructuradas. Aunque el juego libre es valioso, ¿verdad? Mas no reemplaza una actividad planificada que trabaje habilidades motrices específicas. Con la carga de trabajo que ya tienen y los contenidos de la nueva escuela mexicana que deben cubrir, pues es difícil encontrar un equilibrio. Pero, ¿por qué creen que no se asignan plazas de educación física en preescolar? En muchos casos, la educación física es vista más como un complemento que como una parte esencial del aprendizaje. Se supone que los niños ya se mueven lo suficientemente en el recreo o durante el juego libre. La falta de prioridad en las políticas educativas hace que el movimiento se quede en un segundo plano y que su enseñanza depende del esfuerzo individual de cada maestra en lugar de ser un derecho garantizado para todos los niños. Ahora, con la implementación de la nueva escuela mexicana, se ha puesto mucho énfasis en un aprendizaje integral, lo cual en teoría es grandioso porque pues realmente busca desarrollar no solo el conocimiento académico, sino también habilidades socioemocionales, artísticas y físicas. Más, también hemos escuchado que muchas maestras sienten que las exigencias han aumentado y eso impacta la forma en que organizan su tiempo, sus planeaciones y sus clases. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo esto afecta específicamente a la educación física en el nivel preescolar? Sí, definitivamente este es un punto clave. He tenido la oportunidad de hablar con varios docentes de preescolar y muchos de ellos expresan que, aunque entiendan la importancia del movimiento, la actividad física en el desarrollo infantil, a menudo sienten que no tienen el tiempo suficiente para planear y llevar a cabo actividades de educación física. Ya que el enfoque integral de la NEM es valioso, claro que sí, pero requiere mucho más tiempo, coordinación y recursos, lo que hace que en la práctica algunas áreas como la motricidad se vean más comprometidas. Pienso que eso se debe a que están muy enfocados en cubrir los demás contenidos del currículo, como lenguaje, matemáticas y aspectos socioemocionales. Estos temas suelen tener más seguimiento y evaluación, lo que genera presión sobre los docentes. La educación física, al no tener un sistema de evaluación tan claro o estandarizado en preescolar, termina siendo vista como opcional o secundaria. Estoy de acuerdo con ustedes, pues la carga administrativa, la planeación por proyectos, la documentación de evidencias y la presión de incorporar nuevos enfoques pedagógicos, pues la educación física puede quedar relegada a momentos de recreo espontáneo. Aunque se promueve la idea del aprendizaje activo, la falta de tiempo y la preparación específica dificulta que esto se traduzca en acciones concretas dentro del aula. Entonces, pues a todo esto,
¿Creen que la nueva escuela mexicana realmente ofrece un espacio estructurado para la educación física en preescolar o simplemente sigue siendo un área que depende más de la iniciativa de cada docente? Y todo está conectado porque volvemos a lo mismo. Muchas maestras no se sienten preparadas ni respaldadas para integrar la educación física de manera formal. Se enfrentan a barreras como la falta de formación específica, la escasez de material didáctico, espacios limitados o poco adecuados y, como ya mencionó Campa, la sobrecarga del trabajo. Si bien la NEM en su diseño teórico sí considera el desarrollo integral del estudiante y dentro de ese, la educación física juega un papel fundamental. De hecho, los principios de la NEM promueven una educación que fomente el bienestar emocional y mental desde los primeros años. Sin embargo, cuando bajamos del papel a la práctica, la realidad es totalmente diferente. Por eso, en la práctica, la implementación queda muy sujeta a la iniciativa y compromiso personal de cada docente. Hemos puesto más énfasis a lo que es la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué soluciones podríamos proponer para garantizar que la educación física en preescolar tenga el espacio y la atención que merece? Creo que hay varias vías que podríamos explorar. Una de las más importantes es fortalecer la formación docente inicial y continua en el área de educación física. No podemos esperar que las maestras integren de manera efectiva el movimiento y el juego en su enseñanza si no han recibido la capacitación necesaria. Incluso en los programas de formación docente, esta área suele ocupar un lugar marginal. También sería útil desarrollar recursos didácticos accesibles y prácticos que las maestras puedan aplicar sin necesidad de una infraestructura compleja. Otra solución sería considerar la contratación de especialistas en educación física para el nivel preescolar. Actualmente, muchas escuelas primarias y secundarias ya cuentan con profesores especializados, pero en preescolar esto no es común. Se deberían incluir profesionales formados en la motricidad infantil, que podría enriquecer enormemente las experiencias de aprendizaje de los niños y al mismo tiempo aliviar parte de la carga de los docentes de grupo. Yo creo que también es fundamental que las escuelas y las autoridades educativas reconozcan la educación física como una prioridad dentro del currículo, no como una actividad secundaria si se le da el mismo valor que a otras áreas del aprendizaje. Será más fácil que los maestros cuenten con el respaldo institucional, los materiales, el tiempo y la capacitación necesaria para implementar adecuaciones. Además, el conocer la importancia del cuerpo como medio del aprendizaje, estaríamos promoviendo una educación más inclusiva y diversa y coherente con los principios de la NEM. Hoy quedó claro que la educación física en el nivel preescolar es muchísimo más que una serie de ejercicios o juegos dirigidos. Se trata de un pilar fundamental en la formación integral de cada uno de los niños y niñas, que impacta directamente en el desarrollo de sus habilidades motrices, pero también en su bienestar emocional, su capacidad para relacionarse con los demás y su proceso de pensamiento y aprendizaje. Y, a través del movimiento, los niños no solo conocen su cuerpo, sino también aprenden a expresarse, a resolver problemas, a colaborar y a construir confianza en sí mismos. Sin embargo, como hemos escuchado en este podcast, la NEM contempla estos beneficios en su planteamiento teórico, lo que en realidad dentro de las aulas es diferente. La falta de especialistas en el área, la carga excesiva que enfrentan las educadoras y educadores, la escasa formación específica en educación física para la primera infancia, así como el bajo reconocimiento institucional que se le otorga, son factores que limitan seriamente su implementación efectiva. El movimiento, que debería ser constante en la experiencia escolar de los niños pequeños, muchas veces queda relegado por otras actividades que sabemos que son importantes, pero no pueden sustituir lo que esta disciplina aporta. Por ello, es necesario reimplantar con seriedad el lugar que ocupa la educación física en el currículo desde preescolar. No solo implica asignar tiempo suficiente dentro de la jornada escolar,
sino también garantizar que existan las condiciones adecuadas para su desarrollo. Personal capacitado, espacios apropiados, materiales específicos y una visión pedagógica que valore el cuerpo como una vía legítima y necesaria de aprendizaje. Esperamos que este episodio les haya hecho reflexionar sobre la importancia de integrar la educación física de manera consciente y estructurada en el aula, y que juntos podemos seguir buscando soluciones para que esta área reciba la atención que se merece. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo con colegas, familias y cualquier persona interesada en mejorar la educación. También nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos en Hablemos de Educación. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando temas claves para transformar la enseñanza. ¡Chao! Don't you notice how I get quiet when there's no one